Judges chapter 2, and I'm going to start with verse 6. Y voy a comenzar el capítulo 2 de Jueces en el versículo 6. 6. It says, Joshua sent the people of Israel on their way, and each man went to take possession of his own share of the land. As long as Joshua lived, the people of Israel served the Lord. And even after his death, they continued to do so as long as the leaders were alive, who had seen for themselves all the great things that the Lord had done for Israel. Verse 10 says, that whole generation also died, and the next generation forgot the Lord and what he had done for Israel. Verse 12, they stopped worshiping the Lord, the God of their ancestors, the God who had brought them out of Egypt, and they began to worship other gods, the gods of the people around them. Verse 14 says, he turned them over to their enemies all around, and they were no longer able to resist them. Every time Israel went out to battle, the Lord fought against them. Capítulo 2 de Jueces, versículo 6 en adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, y el monte de Efraín al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Father, we thank you for your word. Te damos gracias por tu That palabra. you would speak in and through my life for your glory. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. The book of Psalms, El libro de Salmos, 145, verse 4 through 6. el capítulo 145, versículos del 4 al 6. It says, what you have done will be praised from one generation to the next. Dice, lo que has hecho será alabado de generación en generación. They will proclaim your mighty acts. Van a proclamar tus grandes obras. They will speak of your glory and your majesty. Hablarán de tu majestuosidad y de tu gloria. And they will meditate on your wonderful deeds, on the things you have done. Y van y meditarán en las cosas maravillosas que tú has hecho. People will speak of your mighty deeds. La gente hablará de tus grandezas. And will proclaim your greatness. Y van a proclamar tu grandeza. From one generation to the next. De generación en generación. They will proclaim God's greatness. Van a alabar y proclamar las grandezas de Dios. The book of Joshua was full of great success. El libro de jueces, de Josué, estaba lleno de grandes maravillas. The tribes of Israel had been unified under the strong leadership of Joshua. Las tribus de Israel estaban unificadas bajo el liderazgo fuerte de Josué. And had successfully conquered the promised land. Y habían triunfantemente conquistado las tierras. But their success was short-lived. Pero sus triunfos fueron
cortamente limitados. The miraculous conquest was overshadowed by their immorality and sin. Su conquista maravillosa fue entenebrecida por sus pecados. They turned their back on God, Ellos voltearon sus espaldas a Dios. the one who kept the promise to them that they shall enter a land that floweth with milk and honey. Aquel que había mantenido su promesa con ellos de que los llevaría a tierra que fluía leche y miel. They were determined to embrace the gods of their enemies. Estaban determinados en abrazar a los dioses de sus enemigos. And others were determined to be dependent on their own ability to defend themselves from the very thing they were meant to destroy. Y otros estaban dependiendo en sus propias habilidades para poder defender sus propios preceptos. They had cheapened the relationship with God. Ellos habían menorizado su relación con Dios And had now become morally bankrupt. y habían caído en una bancarrota espiritual y moral. This failure to complete the conquest in the promised land was a result of their disobedience, a result of their lack of trust in God and their lack of faith. Este fallo de poder conquistar la tierra fue resultado de su desobediencia y de su falta de confianza en su Dios. As a result, their blessing was plagued with their enemies who influenced their lives and their relationship with God and turned the culture of God's people. Como resultado, esto acortó su confianza en Dios y su relación con Él. It is inconceivable to believe that after living a life of great faith, of seeing countless miracles, signs, and wonders, and so many victories, Joshua and his generation dropped the ball when it refers to from one generation to the next. Es inconcebible que después de haber vivido una vida de grande fe, entonces, y de grandes maravillas y de grandes milagros, con tantas victorias, Josué y su generación dejaron el batón de una generación a la próxima. By the grace of God, they had defeated the Amalekites. Por la gracia de Dios, ellos habían destruido a los amalecitas. They had crossed across the Jordan River on dry ground. Ellos habían cruzado a través del Jordán en tierra seca. They saw the walls of Jericho come down. Ellos miraron los muros de Jericó ser derrumbados. They saw the sun stand still. Ellos vieron cuando el sol se detuvo. Yet after all these miracles that took Y place, aún a través de todos estos milagros, after seeing God's provision and después power, de haber visto la provisión y el favor de Dios, the next generation forgot the Lord and what He had done for la Israel. próxima generación se olvidó de Dios y de lo que Dios había hecho. Were they too preoccupied with their enemies Estaban muy preocupados con sus enemigos, that they forgot to remind their children que se les olvidó recordarle a sus hijos that it had been the Lord who was fighting que había on sido their Dios el behalf? que había peleado por ellos. Did they not inspire or teach their children to have a genuine encounter with God? No aspiraron que sus hijos tuvieran un encuentro genuino con Dios. They dropped the ball. They dropped their guard. Ellos se descuidaron de guardar sus espaldas. Complacently dwelling in city La complacencia moró en la ciudad, that they had not built, de una ciudad que no habían edificado. and eating the fruit of that promised land. Ellos habían comido y probado el fruto de aquella tierra. Eating it, but in a complacent state. Ellos lo comían, pero en un estado de complacencia. Whatever happened between the first generation and the next Lo que había ocurrido de la primera generación a la próxima had a grave effect on the generation, tuvo un grave efecto en la próxima generación, because they dropped the baton of faith. porque
dejaron ir el bastón de la fe. They had become so complacent in their blessing that the next generation forgot the Lord and what He had done for Israel. Se convirtieron en tan complacientes que la próxima generación se olvidó de Dios, el Dios de Israel. We can be living Podemos estar viviendo in the middle of a prophetic fulfillment, en medio de un cumplimiento profético, but so focused on the blessing that we miss on what God is pero doing. tan enfocados en la bendición que nos olvidamos de Dios el dador. Joshua, in the book of Joshua chapter 5, En el libro de Josué capítulo 5, while Joshua was near Jericho, cuando Josué estaba cerca de Jericó, it says that he suddenly saw a man dice que de pronto vio a un hombre holding a sword, con una espada and Joshua went up to him y Josué se le acercó and said, "Are you with us or against us?" y le dijo, ¿eres tú el que estás con nosotros o contra nosotros? I bring this up because God can be in your face, Yo traigo esto a relucir porque Dios puede estar frente a ti, but we can become so focused on what is in front of us pero nosotros nos enfocamos tanto en lo que está delante de nosotros that we push aside the one who brought us to where we're at, que empujamos hacia un lado a aquel que nos trajo a donde estamos. and we mistake God's word. Y nosotros erramos en la palabra que We Dios nos ha dado. mistake His word Nosotros erramos en lo que Él hace for that of a man's word. por la palabra que nos da el hombre. What am I saying is that Joshua was standing face to face Lo que with yo God, estoy diciendo es que Josué estaba cara a cara con Dios, about to cross from through the Jordan River a punto de cruzar el Jordán into the promised land. hacia la tierra prometida. And he says, "Are you with us or against us?" Y Él dice, ¿estás con nosotros o contra nosotros? He was so preoccupied on conquering the city that he did not realize that it was God standing with Él him. estaba tan preocupado en conquistar la tierra, la ciudad, que no se daba cuenta que Dios estaba frente a él. And what happens is there's a disconnect between his generation and the next generation. ¿Y qué pasa en la distancia que hay entre su generación y la próxima generación? Because they have mistaken God's word for that of a man's word. Porque habían errado en aceptar la palabra de Dios con la palabra del hombre. Blinded by our own expectations and our own Cegados por ambitions. sus propias expectativas y sus propias ambiciones. Blinded by what we think is best for our lives. Cegados por lo que nosotros mismos pensamos que es mejor para nosotros. We paint a picture of what it should look like and close ourselves off. Nosotros pintamos un cuadro de lo que debe de ser And close ourselves off to the y nos possibilities cerramos a las of what posibilidades it could be. de lo que pueda ser. And when it does not go the way we thought Y it was cuando going to no va go, de acuerdo a nuestro pensamiento, we end up trying to manipulate God instead of being led by Holy Spirit. nosotros terminamos manipulando a Dios en vez de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. And we take on a role that never belonged to us. Y tomamos un rol que nunca nos perteneció. And we end up in trouble because we try to twist God's arm to Y advance His terminamos en plan for our situaciones lives. problemáticas porque queremos doblarle el brazo a Dios a favor de nuestras vidas. Joshua enters the promised land. Josué entra a la tierra prometida, But Israel's history proved that life in the pero la promised land historia de Israel prueba que el precio de ellos en la tierra prometida would be far more difficult without God. habría de ser más dificultuoso sin Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Because of their persistent sin and lack of faith. Por su persistencia en el pecado y falta de fe. Because one generation did not understand the importance Porque una generación no entendió la importancia of passing the baton de pasar el batón to the next a generation. la próxima generación. They did not understand the importance of Ellos telling no their children entendieron la importancia de decirle y comunicarle a sus what hijos God had done for them. lo que Dios había hecho por ellos. Just because they lived it
solo porque ellos lo habían vivido, it did not mean that their children did not need to hear. no quería decir que sus hijos no necesitaban escucharlo. And many times we get so caught up in my child is not going to be raised the same way I was. En muchas ocasiones nosotros estamos tan encerrados en que nuestros hijos no van a ser enseñados o levantados de acuerdo a como nosotros fuimos enseñados y levantados. And this generation does not need to know what I've been through. Y esta generación no necesita aprender lo que yo pasé. But they need to hear Pero what ellos- you went through. Pero ellos sí necesitan escucharlo por donde pasaste. What you went through and where you are and who was the one who Por brought donde you. pasaste, donde estás y quién fue el que te trajo hasta aquí. We are going to pray. We are going to sing the praises of God from one generation to the next. Vamos a adorar a Dios, a cantar las obras y los triunfos de Jehová de una generación a la próxima. Each and every one of us has been given gifts and talents for the Cada uno purpose de of nosotros serving. ha recibido talentos y habilidades para nuestros hijos. For the purpose of serving the next Por el generation. propósito de servirle a la próxima generación. Seldom in history Muy has the United States have been so deeply divided as it is today. pocas veces ha estado Estados Unidos tan dividido como está dividido en el día de hoy. There is no common purpose upon which to build on. No hay un propósito en común donde levantar, donde construir. For the last few decades, America has become a secular nation Por at las- war with God. Por las últimas décadas, América se ha convertido en una nación que ha estado en guerra con Dios. They've outlawed prayer and the Bible Han in our prohibido la schools. oración, han prohibido la Biblia en las escuelas. And as a result, its morality has plummeted. Y como resultado se ha desplomado la moralidad. Many individuals have had no or very little exposure to role models who know what they believe in. Pocos individuos han tenido la oportunidad de el modelo que deben de seguir. Or why they believe in it. O por qué creen en tal cosa. Or why they are committed to it. O por qué están comprometidos a algo. The church's culture or its influence cul- has diminished. La cultura de la iglesia ha disminuido. We are living in troubled times. Estamos viviendo en tiempos problemáticos. Yet many people seem to ignore the signs. Y sin embargo, se ven muchos pueblos ignorando el letrero. Why? ¿Por qué? Because they have become complacent in their Porque se han faith. tornado complacientes en su fe. They've reassured themselves that everything is going well. Ellos se reaseguran a sí mismos que todo está marchando bien. While there's a generation that is tearing itself apart. Cuando hay una generación que se está destruyendo a sí misma. Because they're looking for significance in a world that has nothing to give them. Porque están buscando su significancia en un mundo que no tiene nada que darles. And are pushing aside an unfamiliar God that has exactly what they need. Y están empujando hacia afuera de ellos a un Dios desconocido que es precisamente lo que ellos necesitan. Why is it an unfamiliar God? Que es un Dios no familiar. Because we have dropped the baton. Porque hemos dejado caer el batón. We no longer give testimony of what God has done in our lives. Ya no damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. We try to hype ourselves up by what we have and what we've gained, and we leave God outside of the Nosotros blessing. nos edificamos a nosotros mismos hablando de los logros pasados, de dónde salimos y nos olvidamos quién fue el que nos trajo. We must carry the good news to our generation. Debemos de traer las buenas nuevas a nuestra generación. We must release healing to our nation. Tenemos que desatar sanidad a las naciones. Bring a supernatural transformation through prayer. Traer una transformación sobre For these four walls, no solamente para las cuatro paredes, but for the world to see revival.
waited for a move of God. Deja de You estar are the esperando move por of un God. mover de Dios. Nosotros somos el mover de You Dios. are the move of God. Tú eres el mover de Dios. You are responsible to proclaim His mighty acts to another generation. Tú eres responsable para poder darle a la otra generación las maravillas de Él. What happened that caused us to become so complacent ¿Qué fue lo que sucedió para que nos pusiéramos tan in a complacientes? culture that so desperately needs an authentic En move of una God? cultura que tanto necesita un auténtico mover de Dios. The world has been in the middle of a shift, and it is our responsibility El mundo ha estado en medio de un giro y es nuestra responsabilidad to make sure we influence our generation asegurarnos de influenciar a nuestra generación and share with them what God has done y compartir con ellos lo que Dios ha hecho and what He is going to do. y lo que va a hacer. Romans chapter 10 verse 14 says, Romanos capítulo 10 versículo 6. how then can they call upon Him who they have not believed in? ¿Cómo clamarán a aquel a quien no han And escuchado? how can they believe in the one whom they have not heard? ¿Y cómo podrán creer en él de quien no han oído? And how can they hear without a preacher? ¿Cómo pueden escuchar sin un predicador? You are the preacher. Tú eres el predicador. You are the one responsible to take Tú the eres el gospel responsable de llevarlo from this generation de esta generación to the next a la generation. próxima You are generación. the one responsible to proclaim the deeds of Tú God. eres el responsable de declarar los portentos de Dios. You are the one responsible to share how God took you out of hell, Tú eres el death, and the grave, responsable and de placed you compartir in the de light. cómo Dios te trajo, aleluya, de las tinieblas a la luz. You are the one responsible to share how doctors said you will die, but God turned it around and Eres said you responsable de are going to compartir live. de cómo tú estabas a punto de morir, pero cómo Dios te sanó y te sacó. How sickness had crippled your body, but the Spirit of God had given life. Cómo la enfermedad había atacado tu cuerpo, pero el Espíritu de Dios te hizo vivir. You are responsible to share Tú eres what God has responsable done in de your life. compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. I believe that their issue initially had nothing to do with immorality. Yo creo definitivamente que lo principal no tenía nada que ver con lo moral. But because the previous generation did a poor job Pero passing the por baton cuanto- to the new generation. Pero por cuanto la generación anterior hizo un trabajo muy pobre, afectó la próxima generación. They became sloppy in handling the baton of Se faith. convirtieron en descuidados en pasar el batón. We need to carry the gospel from one generation to another. Necesitamos pasar el evangelio de una generación a la próxima. And I believe that the issue in America and across the world is not a political issue. Y yo creo que el detalle en América y en otras partes no es uno político, It's not a social issue. It's not an no economic es issue. un problema social. The issue is that one generation El problema es que una generación has failed the next generation. le ha fallado a la próxima And generación. therefore we have a generation that has not seen what God has done. Por lo cual tenemos ahora una generación que no ha visto lo que Dios ha hecho. We have a responsibility to make an investment to change the Tenemos una outcome of this responsabilidad de hacer generation. inversiones en la próxima generación. You know, this is the first generation in history that, Esta es la primera generación en la historia that is biblically illiterate. que es bíblicamente iliteral. And they're trying to face the world without the understanding of what God is able to do for them. Y están tratando de enfrentar el mundo sin la habilidad de saber lo que Dios puede hacer a favor de ellos. Because we have failed to share what we have seen Porque God do hemos on our fallado behalf.
en compartir lo que Dios ha hecho a nuestro favor. We have an opportunity and we have a Tenemos gift, una oportunidad y tenemos un tesoro to shift the destiny of this generation. un tesoro para poder cambiar el destino de esta generación. We have the opportunity to shift our mentality Tenemos la oportunidad de cambiar mentes and share what we've seen and how great God y is. compartir lo que hemos vivido y cuán grande es Dios. We have the living word in us. Tenemos la palabra viva en nosotros. Allow God to speak in and through your life. Permítele a Dios hablar en ti y a través de tu vida. Because when you allow God to speak through you, Porque cuando tú le permites a Dios hablar a través de ti, His word shifts everything into su alignment. palabra hace un jirón en nosotros. And what was once chaotic Lo que anteriormente era caótico, now comes into place. ahora cae en su lugar. You know, they took for granted so great a salvation. Tomaron livianamente la salvación. They became familiar. Se familiarizaron mucho. They took for granted all that God had done for them. Tomaron livianamente todo lo que Dios había hecho con They ellos. lost their sense por ellos. they lost their sense of wonder and awe for what God Perdieron had su done. sentir de recibir lo grande y las cosas maravillosas. And as a result, Y como resultado, their unbelief and their lack of trust, su or incredulidad, su falta de and confianza their complacency y su complacencia stifled the move of God. le dio un estilo al mover de Dios y lo detuvo. You know, every area of your life can change, Cada área de tu vida puede cambiar, but one thing will always remain the same, pero una cosa será siempre la misma, and that is God. y eso es Dios. Your life, you can be in a chaotic situation, Tu vida, tú puedes estar en una situación in caótica, a place of complacency, en un lugar de complacencia unwilling to share what God has done for your life. y determinado a no compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. But God will always remain the same. Pero Dios siempre seguirá siendo el mismo. He will always remain faithful. Él siempre será He fiel. will always remain a healer. Él siempre será He sanador. will always remain a deliverer. Él siempre será He will libertador. always remain a restorer of things that Él have. siempre será el restaurador de las cosas. He will always remain the same. Él siempre será el mismo. What are you passing on to the next generation? ¿Qué le estás pasando a la próxima generación? What are you passing on to the next generation? ¿Qué le estás dando a la próxima generación? If you do what He has called you to do, Si tú haces aquello a lo cual Él te ha llamado a hacer, you will see the shift in your life vas a ver el jirón en tu vida and in the next generation. y en la próxima generación. God has called you to be an influence Dios te ha llamado a ser una to influencia the next generation, a la próxima generación, to transfer the power and the mantle to the next, a transferirle el poder y el manto a ellos. because they must know who God is. Ellos tienen que saber quién es Dios. They must know who they are. Tienen que saber quiénes son ellos. They must know what God has done for you. Tienen que saber lo que Dios ha hecho contigo. They must know what God can do for them. Tienen que saber lo que Dios puede hacer por ellos. They must know what they possess. Tienen que saber lo que poseen. They must know that the calling of God is upon them. Tienen que saber que el llamado de Dios está sobre ellos. They must know what they believe in. Tienen que saber lo que ellos creen. But how can they believe Pero ¿cómo creerán if you're not willing to preach the si gospel? tú no estás dispuesto a If you're not predicarle el willing to evangelio? share what God has Si no done in your estás life? dispuesto a compartir lo que Dios ha If you're hecho, not willing to give testimony of who He si is, no day estás in and dispuesto day a out, darle testimonio de quién es Él y lo que hará, whether you're
are engaged in this generation or not. Si estás comprometido en esta generación o no, Your effects will be felt throughout. tus efectos serán sentidos a través de la misma. We need a people Necesitamos un pueblo who are willing to shift que estén dispuestos their mentality a cambiar su mentalidad and reestablish y restablecer God's altar el altar de Dios so that other generations para que otra generación can know entienda what God has done. lo que Dios ha hecho. God told Joshua Dios le dijo a Josué before crossing the river Jordan, antes de cruzar el Jordán: take 12 stones, toma 12 piedras place them in the middle of or place them in this place y colócalas en el centro so that other people, para que otros que pasen, so that other generations, para que la otra generación, when they pass by, cuando ellos pasen, they can say, ellos puedan decir: this is where God showed up. esto aquí fue donde se mostró Dios. This is where God split the waters. Aquí fue donde Dios abrió las aguas. And my people were able to cross on. Y mi pueblo On dry ground. pudo pasar por tierra This seca. is where, where God showed up. Aquí fue donde Dios se mostró a sí mismo. And my people were able to penetrate an impenetrable city. Y mi pueblo pudo penetrar una ciudad impenetrable. See, these are the things that this generation needs to hear. Estas son las cosas que esta generación necesita That escuchar. when they're up against the wall, Que cuando estén contra la pared, they don't turn around and give up. ellos no se volteen y se rindan, But say, if I could praise a little harder, pero que puedan seguir alabando a Dios. if I could just push a little harder, Si yo puedo empujar un poquito más, if I can just worship a little si harder, puedo adorar un poquito más, if I can just have a tenacity of faith that has not been seen for so long, si tengo la tenacidad de hacer cosas que hace tiempo no se ven, these walls will come down, estas murallas van a caer and I will trample my enemies, y yo voy a tener a mis enemigos por debajo de mis pies, not because of my own strength, no por mi propia fuerza, but because of who God is in my life. pero por quien es Dios en mi vida. Oh, Jesus. Lord, we worship you. You know, Isaiah chapter 6 says Isaías capítulo 6 nos dice that the foundations were shaken to establish a new move of God. que los fundamentos fueron conmovidos para establecer un nuevo mover de Dios, To be able to reach God's people, para poder alcanzar el pueblo de Dios, to be able to reach this up and coming generation. para poder recibir y alcanzar a esta generación que se levanta. Not only do we need the anointing of God, No solamente necesitamos la unción de Dios, not only do we need to have a relationship with no God, solamente necesitamos una relación con Dios, not only do we need to know the Word of God, no solamente necesitamos conocer la palabra de Dios, but we need to be able to accept new methods. pero tenemos necesidad y la confianza de aceptar nuevos métodos. Nuevos métodos. This generation that's coming up, we can't reach them the same way we reached the Esta previous generación que se generation. está levantando no la podemos alcanzar de la misma manera que nosotros fuimos So alcanzados. how do we close that gap? ¿Cómo cerramos esa brecha? If the anointing, Si la unción, the miracles, signs, and wonders las maravillas, los prodigios de Dios that we experienced growing up, que nosotros experimentamos cuando estábamos creciendo, if we could bring that si pudiésemos traer eso to this generation a esta generación and operate y operar under their new methods bajo unos nuevos métodos or even new perspectives, o unas nuevas perspectivas,
the world will radically change. para que el mundo cambie radicalmente. In other words, we need to infuse our methods with new methods and move forward. En otras palabras, nuestros métodos deben de estar llenos con nuevos métodos y la palabra de Dios. You know that our generation has lost hope. Nuestra generación ha perdido esperanza. Hope in the church because we have not been able to adapt Esperanza en la iglesia porque no se han podido adaptar to a shifting culture. para una cultura que está cambiando. And we can no longer relate. No podemos relacionarnos. The church can no longer relate with them. La iglesia no se relaciona con ellos. And here in the U.S., Aquí en Estados Unidos we're losing millions or thousands of youth estamos perdiendo millones y miles de jóvenes. because the church can no longer relate to them. Porque la iglesia ya no puede relacionarse con ellos. They're trying to use old methods. Están tratando de usar métodos viejos. And unfortunately, this generation is not understanding the methods. Desafortunadamente, esta generación no está entendiendo los métodos. And are saying goodbye to the church Y están diciéndole adiós a la iglesia. because we're unable to relate to them. Porque no estamos capacitados para relacionarnos con ellos. You know, after that whole generation of Joshua died, Cuando aquella generación de Josué murió, that the next generation la próxima generación forgot the Lord and everything He had se done. olvidó de Dios y todo lo que Dios había hecho para Israel. We as the church Nosotros como iglesia have a great opportunity tenemos una gran oportunidad to reach para alcanzar this generation, esta generación. to pass the baton of faith. Pasar el batón de la fe. But we must be willing Pero tenemos que estar dispuestos y disponibles to accept their methods. para aceptar los métodos. It might not look like your methods, Tal vez no parezcan como los métodos tuyos, but the goal is the same. pero la meta será la misma. It might not be the way you do things, Tal vez no sea la misma forma que tú haces las cosas, but the end result would be the same. pero el resultado será igual. We need to be able to adapt as a church. Tenemos que estar dispuestos a adaptarnos como iglesia. The book of Matthew talks about old wineskins. El libro de Mateo nos habla de los odres viejos. It speaks of new wineskins. Habla de nuevos odres de vino. You can't put new wine in old wineskins No podemos poner vino nuevo en odres viejos because it will burst. porque van a explotar. Because now you've gained a new revelation. Porque ahora tienes una nueva revelación. But you're trying to fulfill God's purpose and this new revelation with old methods. Pero estás tratando de hacer el propósito de Dios con métodos viejos en And it algo will nuevo. fall apart. Y todo se va a derrumbar. That's why Jesus said you can't put new wine in old wineskins. Por eso es que el Señor dijo que no podemos poner vino nuevo en odres viejos. Nueva A new perspectiva, vision, una nueva new visión, methods nuevos métodos to be able to reach the next generation that para is coming poder up. alcanzar a la generación que se levanta. I'm constantly reminding my children of where God has brought us from. Yo constantemente les recuerdo a mis hijos de lo que de donde Dios nos ha traído. Because I don't want them to think that I got here on my own. Porque yo no quiero que ellos tengan una mentalidad de que yo llegué aquí por mi propia I don't fuerza. want them to think that I've accomplished what I've accomplished all by myself. Yo no quiero que ellos piensen que yo he alcanzado todo lo que he alcanzado por mi propia But I fuerza. told them if it had not been by the grace of God, Yo les he dicho a mis hijos, si no hubiese sido por la gracia de if it Dios, had not been by God taking me by the hands, si no hubiese sido porque Dios me tomó de la mano, if it had not been because God was there with me all si along, no hubiese sido porque Dios estuvo conmigo todo momento, and my failures and my
triumphs, He En was mis there. fallas o en mis triunfos, Él estuvo In my ahí. sickness and my healing, He was there. En mi enfermedad y en mi sanidad, Él estuvo ahí. In my darkest hour, He was there. En mi noche más oscura, Él estuvo ahí. He has never left us nor forsake us. Él no nos ha dejado ni nos ha And we are desamparado. here today because it has been His purpose. Estamos aquí porque ha sido su And propósito. I remind them that you are here today because yo les God recuerdo- has willed for you to be Les here recuerdo today. a mis hijos, si tú estás aquí hoy es porque Dios tiene propósito para que estés You're not aquí. here because mommy and daddy got together. Tú no estás aquí porque mami y papi se juntaron. You are here because God has a purpose for your life. Estás aquí porque Dios tiene propósito para tu Because vida. God wants to use you. Porque Dios te quiere usar. Because God wants to do the miraculous in and through you. Porque Dios quiere hacer lo milagroso a través And de He ti y wants de to ti. establish His kingdom on earth. Porque Él quiere establecer su reino aquí en la tierra. You need to remind the generation Necesitas recordarle a la that it generación has not been by your strength nor by your power. que no ha sido por tu No by fuerza, your might. no por tu fuerza, no por tu fuerza, no por tu poder, But by the Spirit of the living God. pero por el Espíritu Santo del Dios vivo. David did not defeat Goliath by his own will or strength. David no derrotó a Goliat por su propia voluntad o su propia fuerza. He defeated Goliath by the Spirit of the living God. Él derrotó a Goliat por el Espíritu del Dios vivo. And our word, En nuestro mundo, this en word nuestra palabra, serves nuestra palabra sirve as a testimony como testimonio to us a nosotros. La Of what palabra God sirve has como done. testimonio a nosotros de lo que Dios ha hecho of what God has done and what He is capable of y lo que doing. está capaz y a punto de hacer. What are you teaching your generation? ¿Qué le estás enseñando a la What generación? are you teaching your generation? ¿Qué le estás enseñando a tu generación? As we stand to our feet, Mientras nos ponemos sobre nuestros pies, I want you to meditate yo quiero que tú medites on this question. en esta pregunta. What have you passed along? ¿Qué To the le next has generation. pasado a la próxima generación? What have you passed along to the next generation? ¿Qué le has pasado a la próxima generación? The reality is that if we don't have an influential church or an influential La realidad es que si generation, no tenemos una iglesia influencial o una generación influencial, influential I mean influential by the Spirit of God. influencial por el Espíritu de Dios, The church in America will cease to exist as we know it, la iglesia en América dejará de existir, as we know it. como nosotros así lo sabemos. We need people who are willing to stand in the face of adversity. Necesitamos gente que esté dispuesto a pararse enfrente de la adversidad And bridge the gap y cerrar la brecha between one generation and the next. Between one generation and the next. cerrar la brecha entre una generación y la otra. Not to hold on to what God has given you, No detenerte en lo que Dios te ha dado, but to know when to pass it on to the next generation. pero saber cuándo pasarlo a la próxima generación, So that God can continue to do a mighty work in your life para que Dios continúe haciendo cosas grandes en tu vida and also in the next. y en la próxima. What are you going to pass to your next ¿Qué generation? es lo que vas a pasar a la próxima generación? Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. I thank you for the privilege you blessed me Te with doy to gracias por el privilegio que me has dado simply be your voice, para ser simplemente tu to voz, speak your heart, your mind. para hablar tu corazón, tu mente. Lord, we don't take it for granted. No lo tomamos livianamente, oh Dios. We thank you and we honor you. Te damos gracias y te honramos. And I pray that we will not only be hearers of your word, but doers. Te pido que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Lord, we thank you and I give you all the glory. Te damos gracias y te damos toda gloria. Amén.